Hola, mi nombre es María Belén Ramírez Sánchez, soy del grupo 1358 y el día de hoy les voy a hablar sobre Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis. Bueno, a manera de introducción comenzaremos diciendo que estas dos especies son de gran importancia médica. ¿Por qué? Porque afectan a una gran cantidad de seres humanos y también mamíferos, causando la hidatidosis quística unilocular dada por Echinococcus granulosus y la hidatidosis alveolar dada por Echinococcus multilocularis. Ambas enfermedades son crónicas, en la gran parte de ocasiones no se llega a un diagnóstico adecuado, por esto mismo se dan tratamientos inadecuados y por tanto la mortalidad suele ser muy alta. La hidatidosis también recibe el nombre de equinococosis quística o equinococosis unilocular. Este término viene del griego hidatidos, que significa vejiga con agua. Es una zoonosis en la que el ser humano se infecta de forma accidental. Esto porque interrumpe el ciclo de vida natural del parásito. También se infecta una gran cantidad de mamíferos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos. Estos desempeñan su rol de hospederos intermediarios. Echinococcus granulosus comprende aproximadamente un complejo de 10 cepas, lo que se basa en la morfología, especificidad del hospedero y características moleculares. La cepa más frecuente asociada con el ser humano es la G1. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre generalidades. La forma adulta de Echinococcus granulosus carece de sistema digestivo, por tanto, la forma en la que come, por así decirlo coloquialmente, es absorbiendo nutrientes a través de las paredes. Podemos observar la región correspondiente a la cabeza o escólex, que presenta 4 ventosas. También podemos ver una protuberancia en el extremo anterior, que es denominada rostelo. Esta contiene una doble corona de ganchos. ¿Estas para qué? Para permitir la fijación al intestino delgado del perro. Entonces, pues el parásito con esa corona de ganchos puede estar más adherida a, a el intestino delgado. Después del escolex podemos ver la región del cuello, que es más estrecha y además une al escolex con el cuerpo. El estróbilo del parásito está formado por 3 proglotides distintas que se diferencian de acuerdo a su madurez sexual, siendo la más cercana al cuello la más inmadura, y podemos ver que la parte que está hasta abajo, esta proglotide, es nombrada proglotide grávida y es donde salen los huevos embrionados. Además, Echinococcus granulosus es hermafrodita. A diferencia del adulto de Echinococcus multilocularis, es que este es más pequeño, no mide más de 4 milímetros, mide aproximadamente de 1 a 4 milímetros, no más. Sus testículos son escasos, tiene de 3 a 4 segmentos, igualmente tiene escólex, ventosas, numerosos ganchos. Entonces, pues básicamente esas son las diferencias más notables. En cuanto a los huevos, estos se encuentran en las heces del hospedero definitivo. En Echinococcus granulosus poseen una gruesa capa externa formada por bloques de queratina, denominada embrióforo, como podemos ver en esta imagen, que le brinda protección física al embrión u oncósfera dentro del huevo. Entonces, pues gracias a esto es que pueden sobrevivir a condiciones adversas, entonces son muy resistentes. Y una vez que es liberada la oncósfera, es capaz de penetrar las vellosidades del intestino a través de los vasos sanguíneos y llegar hasta los órganos en los que se va a establecer y va a causar la infección. En estos órganos, la oncósfera se establece generando el estadio larval o metacéstodo. Este estadio es causante de la hidatidosis. Los huevos de Multilocularis, estos son ligeramente ovoides y miden aproximadamente de 30 a 35 micrómetros. Cuando está en el intermediario es que se da el quiste. En Echinococcus granulosus mide de 1 a 15 centímetros.
Tiene una membrana germinativa laminada que contiene el líquido hidatídico, que puede llegar a ser tóxico para el hospedador. En Echinococos multilocularis, estos quistes hidatídicos son ovales o esféricos y crecen paulatinamente. Los órganos infectados pueden llegar a tener docenas de quistes. Cada quiste está lleno de líquido hidatídico y contiene numerosas cabezas del parásito o protoescolex. Ahora vamos a hablar del ciclo biológico. No hay tantas diferencias en cuanto a Echinococcus granulosus de multilocularis, sin embargo, sí hay algunas que podemos mencionar. Primero, los hospederos definitivos de Echinococcus granulosus son los perros domésticos y algunos cánidos silvestres. Y bueno, ¿cómo se da este ciclo biológico? Primero, el perro ingiere la forma larvaria o metacéstodo de las vísceras del hospedero intermediario. Dentro del intestino del perro se encuentra el parásito adulto, que como les mencionaba, tiene 3 proglótides. En la grávidea es donde se encuentran los huevos embrionados. Después de esto, estos huevos embrionados infectan al ser humano. Cuando el humano se infecta, pasa a la vía digestiva y entonces se desintegra la cubierta que rodea al embrióforo para dejar salir a la oncósfera, que es la fase larvaria. Después de esto, por medio de los ganchos, como les mencionaba hace rato, atraviesa la pared y penetra los vasos sanguíneos tributarios de la vena porta. Entonces, el hígado es el primer órgano que encuentra a su paso. Después de esto, pues puede llegar también a los pulmones y después de mucho tiempo y de cierto agrupamiento, se reproduce de forma sexual y se forma el protoescólice, que es la cabeza de Echinococcus granulosus. Cuando el metacéstodo alcanza la fertilidad, genera por reproducción asexuada los protoescólices que constituyen el estadio infectivo para el hospedador definitivo. Como les decía, pues el hombre solamente es un hospedador accidental, dado que irrumpe el ciclo de vida. Después, en Echinococcus multilocularis, el hospedador definitivo suele ser el zorro, mientras que la larva se desarrolla en distintos tipos de roedores, aunque de forma menos común en el hombre puede actuar como hospedador intermediario. A diferencia de Echinococcus granulosus, la larva de Echinococcus multilocularis se mantiene en un estado proliferativo y de forma indefinida. Esto genera pequeños quistes alveolares que se pueden extender hacia otros órganos. Esto pues es una metástasis y pues en ciertos casos puede llegar a provocar la muerte del hospedador. Y bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Y bueno, antes que nada tenemos que saber que el periodo asintomático puede durar muchos años, hasta que los quistes hidatídicos alcancen un cierto tamaño. Cuando lo alcanzan, ahí es cuando se generan los signos y síntomas, y esto va a depender del órgano que se vio afectado. Por ejemplo, en la hidatidosis alveolar, el periodo asintomático de incubación puede durar de 5 a 15 años. Los seres humanos se infectan al ingerir huevos del parásito presentes en alimentos, agua o suelos contaminados, o por contacto directo con los animales que actúan como hospedadores. Esta se va a caracterizar por un desarrollo lento de una lesión primaria que será similar a un tumor, usualmente en el hígado, porque recordemos que es el primer órgano que encuentra a su paso. Los signos clínicos son pérdida de peso, dolor abdominal, malestar general, signos de insuficiencia hepática y las metástasis larvarias pueden diseminarse. Como les decía, pueden hacer metástasis a órganos adyacentes, como por ejemplo el vaso o algunos lugares distantes como los pulmones o el cerebro.
Entonces, la importancia de que ésta sea tratada es muy grande, ya que puede llegar a ser progresiva, letal y causar la muerte en algunos casos. En la hidatidosis quística se desarrolla 70% en el hígado, 20% en los pulmones y 10% en otros órganos. Los síntomas y signos principales son dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos crónica, dolor torácico y disnea. Y esto, claro, les repito, dependiendo de el órgano que esté afectado. El diagnóstico puede hacerse de forma clínica mediante la búsqueda de masas abdominales en el hígado, alargamientos torácicos y lesiones óseas, pero generalmente para confirmar se pide pruebas de imagen como la ecografía o radiografía. La sospecha de quiste hidatídico, que como les decía es tóxico, debe confirmarse por serología, ya que puede llegar a confundirse con otras afecciones, como por ejemplo los tumores. El tratamiento generalmente se puede dar de manera quirúrgica o de manera farmacológica. De forma quirúrgica se da una punción y se aspira el líquido hidatídico. Después de esto se sustituye por peróxido de hidrógeno o suero hipersalino. De forma farmacológica se da albendazol. Epidemiología. Esta tiene una distribución mundial, es una enfermedad endémica y particularmente es de las poblaciones rurales dedicadas a la cría de ovinos, bovinos y equinos. Pues sí, son actividades primarias en donde la tasa de incidencia es muy alta en lugares como África, Chile, China, Australia, Argentina, Brasil y Perú. Generalmente la que tiene mayor incidencia es Chile, debido a que pues la mayor parte de su población pues se dedica a este tipo de actividades. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí les pongo mi bibliografía en caso de que llegaran a tener alguna duda. Adiós.